Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Los porteños hoy están de cumpleaños porque el obelisco, que es de 1936, hoy cumple un nuevo aniversario de que se instalara y que pasara a ser prácticamente un símbolo de la Argentina, porque al mostrar Buenos Aires, su capital, aparece siempre como signo y en realidad es el monumento al falo, es la hombría, es la masculinidad puesta en esto, como se puede observar también en casi todos los países del mundo, algo que hace a esa misma idea, es decir, a la construcción de la vida. Pero anoche toda la prensa canalla estaba muy preocupada y fueron a gastar cámaras para cubrir lo que podemos decir es parte del gran circo del proyecto libertario. Mientras eso pasaba, se seguían acoplando en Misiones núcleos de protesta porque no le alcanza el salario, porque los tarifazos le complicaron absolutamente la vida. Pero siempre hay un sector de la sociedad que parece no terminar de entender al otro. Y entonces hubo quienes concurrían absolutamente entusiasmados y lo manifestaron anoche. Y por el otro lado, también en la presentación de un libro que ya ha tenido objeciones, donde se ha demostrado que una vez más Milei hizo pleito o creó una situación de pleito al plagiar a autores. Es una cosa tomar el concepto de un autor y otra cosa es copiarlo. Bueno, pero esa es la Argentina cachivache. Ahora, frente a esa situación, la pregunta es, ¿y los otros? Usted, yo, los que no queremos que esto siga de esta forma, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos referenciamos? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, caemos en cuenta que estamos a merced de este grupo improvisador, pero que enfrente no hay absolutamente nada. Y la falta de construcción de un proyecto, de un plan, de una propuesta concreta para reemplazar este industricismo que se hace, este asesinato a las pymes, este desastre de dejar a la gente sin trabajo, tiene que haber una propuesta superadora. Alguien tiene que pensar, planificar, ofrecer a la sociedad otra cosa, porque más allá de la del medio tiempo de las legislativas, hay ya en este momento que hacer pensar a todos que aparte de lo que está ocurriendo ahora, hay otras cosas para hacer, que no necesariamente es imprescindible seguir la línea del cachivache. Ahora, eso no solamente no ocurre, sino que pasa algo mucho más grave. La oposición parlamentaria está viviendo en otro tiempo y de otra forma a la que el mismo pueblo requiere y espera. Y a lo mejor vale la pregunta, ¿de dónde salieron? ¿Sabe de dónde salieron? De conciliábulos, de la oficina del Patria, de la oficina de los gobernadores, de las roscas provinciales, pero no de la voluntad, porque no la votaron. Usted podrá decir, sí, los eligieron en las PASO. Sí, pero las PASO ya la lista estaba hecha. Es decir, no lo eligieron en la interna de cada uno de los partidos. Y por lo tanto, la dedocracia presentó lo que presentó. Y si hoy tenemos diputados y senadores que nos preocupan, que tienen que jugar el rol opositor y que muchos votamos pensando que iban a ser oficialismo, lo más grave es que eso no va a ocurrir porque es el resultado de cómo se los eligió.
encerrado en cuatro paredes, 3, 4 personas y a veces una sola, determinando quién era el que imaginariamente nos representaba a todos. Por eso cuando ustedes llaman para decir no convoca la CGT, no hay referencias que nos llamen a lo que tenemos que hacer, a uno lo preocupa, porque da la sensación que estamos perdiendo la personalidad creativa propia de decir vamos a hacerlo porque hay que modificar esta realidad que es cruenta. Miren, en el 2001 no convocó a nadie. Mejor dicho, la convocatoria la hizo el propio Fernando de la Ruina, que puso al estado de sitio en el momento peor. Tenía a Domingo Felipe Caballo para seguir asesinando voluntades, la tenía a Patricia Bullrich bajándole el 13% a los trabajadores, a los jubilados y demás, y entonces iba a explotar de alguna manera, y explotó. Ahora, lo que está ocurriendo en este momento y en este tiempo es que de pronto nos encontramos, y eso pasaba cuando antes de el show que se montó anoche se le preguntaba a los que hacían la fila para entrar al Luna Park sus expectativas y demás. Digo, lo peor que podemos entender es que hay un sector de la sociedad que es el 30% que lo votó, convencido del proyecto del Cachivache, y el resto que lo votó para que los peronchos no volvieran, para que se fueran. Es decir, el odio a todo lo que tuviera olor peronista, no importa si estaba degradado ese peronismo, pero en definitiva podía estar representando ese mismo pensamiento. Y así entonces va transcurriendo este tiempo y nos preocupamos por nuestros legisladores. Y resulta que no nos preocupamos por decir quién los eligió, cómo los pusieron, cómo llegaron allí, y nos damos cuenta que no es fruto de una interna, sino fruto de una oficina, o en el Patria o en las gobernaciones, a donde se eligieron a los que ahora nosotros le queremos exigir que hagan lo que no sabemos ni siquiera si están en capacidad de hacer. Y esto obliga a la democracia interna y obliga a la convocatoria para elegir a lo que tiene que representar a un sector del pueblo argentino que se ubica dentro del peronismo y que hace muchísimo tiempo, desde aquella interna de Cafiero y Menem, que no hay una interna donde se pueda votar y elegir como corresponde. Ayer daban a conocer algunos medios que el PJ cumplía 77 años. Mentira, el PJ fue fundado en 1972, soy fundador del PJ, entre otros tantos argentinos, y la verdad que no es cierto. Entonces, lo que se fundó hace tanto tiempo es el Partido Peronista. Y el Partido Justicialista no es la continuidad del Partido Peronista. Toma la doctrina, las banderas, todo lo que ustedes quieran, pero no es la continuidad, porque la continuidad terminó cuando dejó de funcionar el Partido Peronista como tal. Al punto tal que se había desarrollado el Partido Peronista Femenino también. No rama femenina, sino Partido Peronista Femenino, que Evita estaba interesada en que eso ocurriera y trascendiera. Bueno, pero de todo esto pasó hace mucho tiempo. Y mañana estaremos en víspera del 25 de mayo, y entonces, cuando estemos imaginando cómo vivíamos los que peinamos cana el 24 de mayo antes, en el 73, y a nosotros nos corre un escalofrío porque vivíamos en un estado de impacto. Y también un día como hoy, allá por 1973, porque no faltaba nada para que el peronismo regresara al gobierno y al poder. Y eso ocurrió el 25 de mayo de 1973. Mañana tendremos que evocar alguna cosa de esta, obviamente, ante la proximidad del 25, que como ustedes saben es el sábado. Ahora, la pregunta es, ¿en qué quedó aquel regreso eufórico del peronismo al gobierno y al poder medio siglo después? En esto,
en la falta de conducción, en la sobra de candidatos, y entonces, si está clausurado el partido, si el Congreso no se convoca nada más que cuando la Carta Orgánica ya está al borde de que la justicia le reclame, y entonces todo pasa porque un grupo minoritario de la partidocracia quieran manejar la boleta para que la voluntad mayoritaria o que se cree mayoritaria, aunque hay que estudiarlo muy a fondo a ver si es o no es del peronismo como representante de los votos de un pueblo, lo puedan elegir, todo eso queda trunco porque no hay democracia partidaria, porque no hay posibilidades reales de que cada uno de nosotros podamos elegir a la compañera o al compañero que creemos más capaz o más competente. Y después pasa esto, legisladores que no sabemos quiénes son, que no los pusimos, que los pusieron, que salieron de una oficina de 4x4, y entonces le pedimos que hagan lo que imaginamos que deberían hacer doctrinariamente, pero ni siquiera averiguamos si están en condiciones para ser legislador y para hacer lo que estamos pidiendo. Y esto requiere que nos miremos frente a un espejo, que nos demos cuenta en qué estado estamos y que se provoque la mayor autoconvocatoria necesaria e imprescindible para que, más allá de que el 17 de noviembre, Día del Militante, y lleno de gloria y de historia, se llame a elecciones internas, decíamos, más allá de todo eso, se tome la determinación de que todos exijan y permitan que participe la mayor cantidad posible de listas, que todos los que quieran puedan ser habilitados. Porque si no, vamos a estar otra vez en lo mismo. Esta lista no la aprobamos, aquella tampoco, la otra no, y entonces quedan los que la dedocracia de un grupo minoritario determina. Y así nos viene yendo últimamente. Ahora, más allá de esto que pertenece a la partidocracia, tenemos la parte del movimiento, porque Perón creó un movimiento revolucionario. Y un movimiento revolucionario que no tiene conducción es un movimiento apagado, quieto, que está esperando otra vez erguirse y ponerse en funcionamiento. Para eso se necesita y se requieren condiciones puntuales, y esas condiciones puntuales no se dan porque cuando se mira al costado, o se mira al frente, o se mira a algún lado, no hay conductores. Sobran candidatos, pero no hay conductores. Es decir, hay una gran cantidad de candidatos de la partidocracia, pero muy pocos que quieran hacer, hombres o mujeres, que quieran hacer política, conduciendo la política y llevándola a un proyecto que confirme las tres banderas del peronismo, pero a su vez que discuta y pelee con un programa a esto que se está presentando, que está dejando sin respiración al pueblo, sin posibilidades de autodefensa y a la merced de un grupo de trastornados que ayer aplaudían a rabiar cuando el presidente de la República hacía un show en el mismo momento en que la gente se muere de hambre y en Misiones se siguen acoplando a la protesta porque no le alcanza el salario y porque piden un aumento que los gobernadores no le da ni en Misiones, ni en Mendoza, donde también está el clima muy enrarecido, ni en ninguna de las provincias, porque no está más la coparticipación, porque el personaje que ayer hizo el show en el Luna Park dijo déficit cero, y es muy fácil. Le saco la coparticipación, no le mando dinero a las provincias, no auxilio a nadie, todo lo que me entra como impuesto nacional lo guardo, ellos me recaudan y me lo mandan a mí, y yo no distribuyo para nada. Y entonces así, claro, puedo decir, miren, estoy cerca del déficit cero, pero le está pasando algo que ni ellos imaginaban, y es que la gente se escapó a la divisa gringa, y sigue subiendo el blue, el negro, el dólar, y entonces, en el mientras tanto, en el Ministerio de Economía, el apostador y timbero del ministro de Economía que tenemos dice, bueno, cuidado,
porque si esto se sigue disparando de esa forma, la situación va a ser que para dolarizar va a ser cada vez más difícil, como si la Argentina estuviera pensando en la dolarización. Sí, lo votaron pensando en eso. Mucha gente lo votó porque ganaba 400.000 pesos y pensó que iba a ganar 400.000 dólares. Es cierto, pero la verdad es lo que menos importa, lo que menos interesa y lo que no hay que hacer, porque perdiendo el signo monetario perdemos la soberanía definitivamente. La Argentina está confundida, pero la oposición no existe para presentar un proyecto alternativo. Y mientras eso no ocurra, seguiremos con las protestas, seguiremos viendo hoy una fila humana en el ministerio que debería ser de Bienestar Social, de Acción Social, pero no, tiene otro nombre puesto por este proyecto y que nuclea a las necesidades, pero no las resuelve. Y entonces Petrovelo se va a enterar hoy de una movilización profunda de mucha gente que a las 11 de la mañana se van a convocar haciendo una larga fila humana a los efectos de decir, aquí estamos, tenemos hambre, aquí estamos, no tenemos trabajo, aquí estamos pidiendo auxilio y ustedes no nos escuchan. Bueno, no importa, seguramente todos están muy entretenidos en analizar hoy no la reacción de los que se movilicen al mediodía en esa convocatoria de una fila frente al ministerio que va a tener varias cuadras, sino en comentar entre ellos el show de anoche de El Cachivache. Bienvenidos a la Argentina del tobogán. Bienvenidos a donde los que están arriba se fueron para abajo y los que estaban abajo, que no tenían cómo llegar, gracias a Mauricio Macri, con la trampa de juntar a los que perdieron, llegaron al gobierno. Tenemos un presidente que sacó el 30% de los votos de la Argentina y le está complicando la vida al otro 70%. Algunos de ese 30% anoche aplaudían a rabiar el show que hizo el principal empleado público mientras en Misiones la gente sigue protestando, sigue lamentando la situación que se vive, pero no es un problema de Milei. El problema de Milei es de la General Paz hasta la Plaza de Mayo y a veces en Olivos. Todo lo demás pertenece a otros. No es mi problema. Arréglenlo ustedes. Y así pasó en Bahía Blanca con la tormenta, en Corrientes con las inundaciones, en Entre Ríos con las inundaciones, en Misiones con el problema que hoy existe. No visitó ninguna provincia argentina en el tiempo que lleva como presidente, pero tuvo tiempo de hacer 6 viajes al exterior y comprometernos con peleas con Colombia, con China, con Brasil, con España, y diciendo que somos amigos de Israel y de Estados Unidos. Sí, mientras el mundo reconoce al Estado palestino, empezando por España y siguiendo por varios países, nosotros decimos que no tiene que existir. Votamos en contra de su reconocimiento. Bueno, ahí está, sentado en la Casa de Gobierno, el presidente que supimos conseguir. No se olviden lo que digo siempre. El responsable se llama Mauricio Macri, que juntó a todos los derrotados y armó un gobierno de los que habían perdido.